Hola, en este vídeo quiero explicaros lo que fue la Edad Antigua, un poco resumido, y bueno, para que lo entendáis muy bien os he hecho un poquito de dibujo, que ahora os lo voy a explicar. Empezó la Edad Antigua hacia el 3000 antes de Cristo. Antes de Cristo, bueno, aproximadamente. En esta época fue cuando empezó la escritura. Entonces los primeros textos escritos pues datan de esta época. La Edad Antigua duró hasta el siglo V, concretamente en esta fecha, el 476 después de Cristo, fue cuando el Imperio Romano cayó. Entonces, en todo este periodo del 3000 a.C. al 476 después de Cristo, estuvieron reinando en la mayor parte de Europa los romanos. Bueno, lo que os voy a explicar ahora es la parte de las guerras, sobre todo las guerras púnicas, fueron las que forman parte de la Edad Antigua, duraron muchos años y además hubieron muchos enfrentamientos. Aquí he puesto la fecha, las batallas empezaron hacia el año 264. Lo que pasa es que duraron muchos años, hubieron muchas batallas. Bueno, por un lado se enfrentaban los romanos, que eran los más importantes en esa época porque son los que más reinaban. Querían controlar toda la Mediterránea, los romanos, para aumentar su poder. Bueno, y tenían muchos contrincantes, sobre todo los cartagineses, que eran los que venían del norte de África, también querían controlar la Mediterránea. Y con eso lo que querían conseguir era hacer comercio. Mientras algunos cartagineses atacaban a los romanos, otros iban a conquistar Hispania por la parte del sur y del este, y claro, ahí estaban los íberos. Entonces, los cartagineses, cuando ya tenían gran parte de la península ibérica conquistada, los íberos se enfrentaron de nuevo. O sea, estos subieron, ¿ves? Los íberos estaban en esta parte, y los cartagineses llegaron hasta Ampurias, que está por el norte. Pero al ver en Ampurias los cartagineses que el número era tan grande con los que tenían que luchar, entonces se rindieron y se fueron retirando. Los íberos volvieron a conquistar el territorio que les habían quitado. Y bueno, todo esto pasó hacia el año 218. Aníbal en ese tiempo estaba en el Imperio Romano, al mando, y quería, bueno, para luchar, pues claro, atravesar los Alpes y venir también a conquistar Hispania. En ese año empezó la Segunda Guerra Púnica, en el 218 a.C. Aníbal y el ejército vinieron, Aníbal llevaba elefantes, y vinieron con el ejército, elefantes como medios de transporte, atravesaron las montañas de los Alpes. Entonces los romanos, bueno, llegaron a Hispania, también iban por barco, destruyeron Cartago, querían acabar con los cartagineses por completo, al final lo consiguieron, o sea, destruyeron totalmente la ciudad de Cartago, que estaba por aquí, en el norte de África, y era donde ellos estaban principalmente situados. Entonces, bueno, los pocos supervivientes que dejaron los romanos en Cartago, la verdad es que fueron como esclavos. Eso sí, consiguieron quedar con vida porque destrozaron todo. Bueno, entonces los romanos llegaron a conquistar todo. Pero los íberos estaban en esta parte de España, que antes era llamada Hispania, y los celtas tenían la parte norte y oeste. Las viviendas en las que vivían los íberos eran casas rectangulares. O sea, bueno, las normales más o menos, pero bajitas, pequeñitas y de la época aquella tan antigua, imaginaros, chabolillas. Pero se distribuía el espacio correctamente, aunque eran muy pequeñitas, pero al agruparse las casas llegaron a formarse calles. En cambio, los celtas, que vivían en tribus, los celtas, las tribus estaban gobernadas por un rey, pero las viviendas eran circulares, las hacían las chabolas estas que ellos tenían, entonces al ser redondas, pues bueno, no se distribuía muy bien el espacio. Los celtas no tenían comercio, porque, bueno, al menos con estos de aquí, porque claro, no tenían acceso tan fácil al Mediterráneo. Entonces los íberos
aunque en los íberos no comerciaban porque no eran realmente adinerados, ricos para ir con los barcos y vender, ellos simplemente compraban, sí, pero con las batallas ya habían tenido bastante. Pues entonces los mayores comerciantes eran los fenicios y los griegos. Ah, mira, los fenicios y los griegos. Estos con sus barcos tenían los barcos, aquí también cultivaban mucho y hacían mucho comercio. Entonces estos eran los mayores comerciantes y venían a vender por el Mediterráneo. Tanto los íberos como los celtas a lo que se dedicaban era a ser agricultores, a ser herreros y también a ser guerreros, porque las guerras en esa época creo que era lo más. Bueno, a ver, vamos a hablar de los griegos entonces. Los griegos en el año 800 a.C. vinieron a España a por metales. Y los griegos además, bueno, eran claro los procedentes de Grecia, y también, ¿quién vino? Los romanos. Ah, vale, ya lo he dicho, vinieron. Y los fenicios también vinieron. Bueno, eran buenos navegadores, siempre estaban con los barcos normalmente. Los romanos lo que querían era conquistar España totalmente, para quedarse ya con la mayor parte, porque iban luchando contra todos. Tenían mucho dinero también para guerras, porque, bueno, los emperadores romanos tenían mucha antigüedad y mucho dinero para las guerras. Entonces fueron conquistando cada vez más y al final llegaron a conquistar España, toda entera. Esta conquista acabó el 19 después de Cristo, la conquista de los romanos en España. Justo después de Cristo, con la victoria de los romanos, finalmente España, pues, bueno, perdió en esa época. Pero después, he dicho que en el 19 después de Cristo fue cuando conquistaron esto. En el 476 después de Cristo, que es el número que he apuntado aquí, resulta que cayó el Imperio Romano. Vinieron los bárbaros y acabaron con los romanos. Los eliminaron bueno, al menos de conquistar todo. Entonces su imperio se derrumbó, cayó y con esto, en esta época, en el 476 después de Cristo, fue cuando acabó la Edad Antigua. Entonces, por eso lo tomamos como una fecha de transición y finaliza este periodo. Bueno, espero que lo hayáis tenido claro. Y, en fin, quería deciros que esto puede seros útil para quinto de primaria, que es para lo que lo había hecho. Y, en fin, que os vaya muy bien. Adiós, saludos.